Bueno, hoy por primera vez me voy a atrever a hablar de un aspecto de la tradición danzaria de Cuba y de un tema que en realidad yo no tengo autoridad para hablar de él, a no ser que sea desde el punto de vista de persona no involucrada en esa cultura, sino una persona que se acercó a esa cultura y puedo hablar en términos de mis experiencias personales. Y es el tema de la rumba. Primero, quiero que sepan, y esto va dirigido además de los miembros de Casino para Todos alrededor del mundo, a mis amigos de toda la vida, de la escuela, de mi barrio, de los cubanos que a través de yo poner esos ejemplos de mi experiencia durante mi juventud, puedan recordar que fue exactamente así para ellos también, y que no caigamos en una ilusión con respecto a ese instinto de llenar la cubanía que nosotros muchas veces experimentamos cuando nos vamos de Cuba y de pronto como que empezamos a decir cosas que nunca hicimos, que es nosotros somos rumberos, etcétera, etcétera. En mi experiencia personal, yo conocí pasos de rumba estando en la universidad, en el grupo Alma Mater. No sabía ni que fueran de rumba siquiera, porque eran parte de una coreografía que se montaba en el Alma Mater. Por tanto, conocí a algunos de esos movimientos, pero en realidad yo puedo decir que en la generalidad el cubano no está en contacto con la cultura de la rumba, a no ser que sea una persona que estuvo estudiando y se tocó la rumba ya como una disciplina, objeto de estudio de su carrera. Y nosotros podemos tener ejemplos de movimientos que después uno dice, son de rumba, etcétera, etcétera. Pero la rumba no es una cultura popular generalizada en Cuba, al menos hasta hace muy pocos años. Y voy a ser sincero, en Cuba tú no puedes llegar a un solar llamado solar, lo que llamamos solares, que son viviendas o grupos de viviendas en la que se comparten baños, la batea para lavar, etcétera, etcétera, y que ahí ocurra la rumba como una manifestación espontánea. Eso fue parte del mito de la televisión, de algunas películas, etcétera. Pero si eso existió en algún momento, más bien quedó para nosotros como una leyenda. Y no creo que tú vayas ahora mismo por La Habana Vieja y entres a un solar y esté ocurriendo una rumba, a no ser que tenga objetivos turísticos. Lo que sí es cierto es que existe una tradición estética, moral, psicológica, de lo que ha sido definido como rumbero, y lo que yo más encuentro, similar a todo eso, es los llamados negros curros del siglo XIX. Hoy casualmente encontré un artículo que había leído hace un tiempo y que define al rumbero. En Cuba, una persona con un pañuelo en la mano, secándose la cara, haciendo esto o caminando de esta manera, normalmente cualquier persona normal lo va a identificar como un guapo. Un guapo, una gente aguajosa, ambientosa, que le llamamos, que normalmente tiene que ver con la cultura estética de los ambientes marginales. Ese pañuelo en la mano, o ese pañuelo aquí, o la camisa abierta, etcétera, viene de un personaje llamado los negros sevillanos, que eran negros, llamados negros curros, que tiene, su origen de curro significa las personas que venían de Sevilla, que eran negros libertos que se encargaban de diferenciarse de los demás
por sus características, las camisas hechas con mangas anchas, etcétera, que después fueron tomados dentro de la fantasía del cabaret cubano para representar a la rumba, para representar el ambiente. Y vamos a ver las guaracheras, eran una fantasía de ese tipo de vestimenta, igual que ¿cómo se dice? La franja que protegía el abdomen, los pantalones campana, el uso del oro, el uso de un pañuelo debajo de una gorra que para nosotros no tendría absolutamente ningún sentido, ponernos un pañuelo y ponernos una gorra. Todo eso forma parte del universo estético marginal de los que dominaban los solares, los que siempre tenían un cuchillo, un punzón, etcétera, etcétera. Por tanto, las primeras rumbas que se conocen en Cuba tienen letras de este corte. Sopita en botella es la historia precisamente de un guapo que tiene su cuartico en el solar y que dice: tráeme mujeres, yo te pago comisión, y él dominaba a esa mujer. Por supuesto que eso en Cuba, en el siglo XIX, es sabido que fue prácticamente extinguido esa figura del negro curro guapo, porque eran tantos los problemas de indisciplina social. Estamos hablando de matazones, escándalos, puñaladas, gente da robo, gente da candela, por el mismo gobierno. Se hizo una limpieza militar de los barrios donde estos personajes desaparecen y casi que pasan a la clandestinidad a través de las llamadas sectas abacuá, etcétera, etcétera. Por eso es que vamos a ver que, por ejemplo, personajes como Chavalonga, conozco cuentos del señor del Chavalonga por algunos personas que lo conocieron en persona. Chavalonga estaba preso, hicieron una representación en la Plaza de la Catedral. Chavalonga pidió salir, lo sacaron de la cárcel justamente solamente para eso, pidió vestirse de ñaño pero de blanco, y él sale, igual pide que le pusieran una franja también aquí para identificarse como negro. O sea, hay como una transferencia de ese ambiente de guapería, del tipo controlador, del tipo que sí mataba a cualquiera, dentro de los negros curros que pasan a la clandestinidad porque fueron limpiados en la secta abacuá. Y esto se hereda a la rumba y se hereda a las interpretaciones artísticas, ya en un ambiente, no en ese ambiente, imagínense, en un ambiente, sino un ambiente de representación costumbrista, como parte del universo estético del rumbero. O sea, la guapería, esos movimientos que ya eran parte de una ideología real, marginal, pasan a ser técnicas de expresión dentro de la rumba como una expresión artística que describía las costumbres de la época. Pero hay que estar consciente de que parte de un ambiente marginal, un ambiente bastante difícil de relacionarse. En mi caso particular, cuando yo empiezo a desarrollar mis métodos de casino, etcétera, etcétera, y voy a Cuba a estudiar, por supuesto voy a buscar maestros que ya están graduados, porque pienso que tienen la capacidad de enseñarme cosas sobre el casino, que aunque yo lo conozca empíricamente, sí pueden haber estado explicados desde un punto de vista metodológico mejor. Y casi siempre lo que recibí fue un desvío. O sea, no, casino no te puedo explicar bien, pero para que mejores tu casino vas a hacer rumba o vas a hacer esto. Y bueno, con mucha inocencia y con mucha buena voluntad creí en eso y traté de aprender de eso. Pero cuando le pedí a un amigo de mi papá, que era soldador, que era danzonero, etcétera, etcétera, y le pregunté si a él le gustaba la rumba, si él participaba de la rumba, me dijo, sí, por un
por cuestiones de barrio, a veces la gente se reúne y ocurre un momento de rumba, todo eso. Y yo le pedí que me vea y me dijo, yo no creo que eso sea necesario para ti, porque además eso es muy mal ambiente. Y estoy hablando de Papucho, uno de los danzoneros de Hawái Grande, Agramonte y Torriente, más conocido, muy buena persona, pero que él mismo reconoce que ese era un ambiente, aún ya después de la Revolución Cubana, un ambiente que no era muy favorable para compartir sanamente. No. Quiere decir que lo que pudo haber existido y yo quise tener acceso a él, una misma persona que quizás tenía acceso a eso me dijo, eso no es recomendable. Y donde único tú te puedes encontrar entonces la rumba es un ambiente artificial creado para recibir turistas, que es el caso actual de la rumba. O sea, tú vas a poder ver rumba en el Callejón de Hamel, porque el Callejón de Hamel produce dividendos por los turistas que van allí, pero no porque sea una actividad espontánea de personas que para alegrarse la vida hacen la rumba en el solar, porque si no lo fueras por toda la Centro Habana y te encontraras una rumba aquí y una rumba allá, y eso no ha sucedido. Tengo otra experiencia personal en la yo estaba participando en unos domingos de la rumba que se hacía en el restaurante 1830, mucho antes de que ahora se hicieran los encuentros de casino, porque los encuentros de casino se hacían en el patio de la Casa de la Cultura de Centro Habana, en la calle Carlos III, y después se trasladó allí. Pero allí lo que se hacía era rumba en el 1830, y tocaba un grupito que se llamaba Rumba Chá, que no era ni siquiera de los conocidos de La Habana, y un día no estaba el audio listo, y ellos, después que nosotros habíamos pagado la entrada, etcétera, ellos dijeron que no podían tocar porque no había audio. Y yo fui a donde estaban los músicos y le dije, pero si la rumba nunca llevó audio, la rumba siempre fue un lugar de solar, donde todo podía ocurrir espontáneamente, ¿por qué no hacemos la rumba así? Y entonces me dijeron, no, pero eso ya tú sabes, eso ya esa época pasó. Y yo sentí una gran duda con respecto a eso, sobre la originalidad de que en el solar realmente ocurriera ese tipo de cosas. No me imagino que de pronto alguien baja del segundo piso, del otro tercer piso, cada uno con un instrumento y ocurra la rumba. Más bien estos fueron montajes que hizo el ICAI en documentales, no tanto documentales sino como películas con una intención de documentar, pero usando artistas y gente que ya sabía bailar rumba, que era de folclórico nacional, como representando a los personajes que vivían en el solar, que es el llamado material como La muerte de Papá Montero, en la que los artistas que salen en el solar a bailar rumba no son rumberos de un solar real, sino eran ya artistas del conjunto folclórico nacional que habían tenido una interpretación artística de la rumba, porque lo más correcto hubiese sido que hubiesen preparado un documental con personas que habitaban ese solar y que por supuesto mostraran lo que había de rumba. Entonces, esto ha sido todo el tiempo como la verificación de una supuesta verdad, que hasta el momento tiene que ser conjetura, porque hasta que no se ha demostrado que fue así, sigue existiendo simplemente a nivel de conjetura, porque no se demostró nunca que en un solar existía una cultura rumbera. Siempre fue a través de la mistificación de lo que se había contado. Entonces, ese es mi enfoque del mito de la rumba, y en el próximo video voy a hablar de lo que yo creo que es estrictamente necesario para poder expresarse con movimientos de rumba, y de las limitaciones metodológicas que yo encontré en mi experiencia. Yo solamente, como blanco, que no soy rumbero, que no me crié en un solar, porque además no creo que nadie que haya sido en un solar, haya crecido en un solar, pueda bailar rumba, y no creo que los que bailan rumba y hablan del solar realmente aprendieron rumba en un solar. Por tanto, me siento en la misma posibilidad de dar mi opinión.
sobre mis experiencias, de mis frustraciones a la hora de aprender rumba y de mis conclusiones personales sobre las limitaciones metodológicas que existen en la enseñanza de la rumba y sobre cómo yo tuve que esperar varios años para darme cuenta de qué era lo que me hacía a mí moverme como si fuera rumbero, o al menos estar yo un poquito más complacido con lo que yo hacía, porque cuando yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, jamás se pareció a lo que ellos hacían. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo video.